Hace 2000 años, cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos del 2 en adelante, le hicieron tres preguntas. Y dice el versículo 3 de Mateo 24, la primera: ¿cuándo serán estas cosas? Ellos estaban interesados para saber cuándo iba a acontecer todo lo que Jesucristo iba a continuación a desarrollar. La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal del fin del siglo? O sea, cuando todas las cosas vayan a terminar. Cristo comienza esta conversación y dando respuesta a estas interrogantes, mostrando en primer lugar en el versículo 6 que oiremos de guerras y rumores de guerras. O sea, toda la historia ha estado llena de guerras. Dice el Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo que han habido 25 años de paz nada más en casi 6000 años de guerras. Pero el versículo 7 nos coloca o nos sitúa realmente para que nosotros entendamos que nos encontramos en la última generación. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, no el fin, principio de dolores. Esta palabra pestes en el griego, que es loimos, no está relacionada con la pandemia actual. Yo quiero ser muy sincero para con todos ustedes que nos escuchan, y cuando nosotros escuchamos que hace algún tiempo la ideología del comunismo comenzó a cambiar el lenguaje para poder endulzarnos el oído, por ejemplo, al robo comenzaron a decirle expropiar. Ya no estaban robando, estaban expropiando. Al crimen o a los asesinatos les quitaron ese nombre, se oye muy feo, y le pusieron eliminar por causa del partido. Entonces vemos de qué forma a través de los últimos 70, 80 años el mundo ha comenzado a tratar de cambiar el lenguaje, las palabras, para poder endulzarnos un poco más y poder creer nosotros que realmente no nos enfrentamos con lo que realmente las palabras significan. Cuando nosotros comenzamos a escuchar acerca del famoso coronavirus, nos damos cuenta que es una familia de virus. O sea, es uno más de los virus de la gripe. Sin embargo, con otras características, y se desencadena con otras causas también. Lo primero que se nos informó fue de que el 0.03% de la población sería infectada. Y este 3% de los que iban a ser infectados, pero no solamente infectados, sino enfermados y morir, serían personas de más de 90 años de edad y con enfermedades preexistentes como diabetes, tuberculosis, problemas de neumonía, problemas pulmonares o problemas también de personas que ya tenían un antecedente por fumar, de tener pulmones completamente vulnerables en su sistema inmunológico. Muy bien, entonces vamos a colocarnos en cuestión. De cada 100 personas iban a morir de las contagiadas 3 nada más. Otras 10 personas iban a tener síntomas más o menos que podían salir libres, y el 80% no iban a estar enfermas. Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Entonces, cuando hablamos de infección es porque nos dio una gripa. Cuando hablamos de enfermedad es cuando esa gripa ya se precipitó con una calentura de 40, 41, 42 grados, que ya centígrados, que nos damos cuenta que ya superó la temperatura normal, que es de 37 grados y medio en el cuerpo, y es cuando una persona se le considera realmente enferma, porque ya la infección, sus glóbulos blancos se amontonan para poder defenderse de los parásitos, virus que atacan o microbios el cuerpo. Entonces, actualmente oímos que los periódicos dicen, hay
20,000 personas con el COVID-19. ¿Por qué no dicen hay 20,000 personas con gripe? ¿Por qué no dicen que realmente cuando oímos eso ya nos damos cuenta que 20,000 personas infectadas ya tienen el virus, ya se van a morir de ninguna manera? Esto es realmente una forma en la que, lo vamos a hablar más dentro de unos momentos, estamos llegando a un punto en el mundo donde se está manipulando a la población con el miedo. Y el miedo no viene de Dios, es la antítesis del amor, es la antítesis del temor de Jehová. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una pandemia de miedo y, escuchen esto, el miedo debilita el sistema inmunológico y cuando comenzamos a infectarnos con el miedo, porque es peor la infección del miedo, entonces las neuronas de nuestro cerebro comienzan a desequilibrarse porque no fuimos programados más que para vivir en paz, para que la paz de Cristo guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque si no tenemos paz aquí y estamos agitados mentalmente, algo le pasa al sistema inmunológico que comenzamos a abrirnos a que entre el enemigo, virus, microbios, bacterias, etcétera, etcétera, y puedan invadir nuestro cuerpo. Aparte de eso, el miedo debilita las defensas mentales y nos debilita espiritualmente. Porque recordamos algo, que nosotros los cristianos, cuando ya verdaderamente hemos nacido de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, somos la familia de Dios, estamos protegidos por la sangre preciosa de Jesucristo, a menos que nosotros nos brinquemos el corral, como dijimos el otro día, nos salgamos y le digamos a Cristo, ¿verdad? Estoy pecando, y regresamos otra vez muchos a su antigua vida, y en ese momento nuestro sistema inmunológico espiritual se abre a los demonios, y los demonios tienen acceso, como lo tienen los virus también en el mundo microscópico, para poder tener el permiso de invadir nuestro cuerpo. Entonces, el miedo es algo que se está generando en el mundo, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la causa que se pueda encontrar detrás de esta pandemia de histeria y de psicosis colectiva? ¿Hay algún proyecto mundial detrás de todo esto? ¿O realmente preguntémonos, porque tenemos mente y somos seres racionales, vamos a dejar de oír tantas noticias, muertos y muertos y muertos y muertos y muertos, y nunca nos hablan de las personas que fueron sanadas? O de que de 10,000 muertos, solamente de 10,000 personas infectadas, se murieron solamente 100. Y aumentan completamente las condiciones, y nos mencionan también de que todas esas personas que murieron, como ahora se está descubriendo en Italia, que la mayor parte no murieron del COVID-19, que tenían problemas de coagulación infectada, no tenían anticoagulantes en su cuerpo normales que pudieran haberlos defendido, y murieron de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero no fue el virus del COVID-19 el que los mató. Pero estamos en un mundo, vuelvo a repetir, donde se está empujando a la población a que tengamos miedo de salir. Impresionante que hayan cerrado las playas. Por el amor de Dios, en la playa es donde encontramos la vitamina D del sol, el yodo del mar, el oxígeno, y si en algún lugar estamos libres para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico, es en la playa, es salir a los parques a que nos dé el sol, pero nos han encerrado, nos han impedido. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia o se encuentra algo siniestro, malévolo, enigmático detrás de todo lo que está pasando en el mundo? ¿O es realmente una coincidencia? Ahora, si hay algo que se encuentra detrás de todo esto, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en el mundo invisible que no lo podemos conocer, pero tenemos la Biblia? Y aquí en este libro que se llama la Biblia, nos dice el Espíritu Santo que hay poderes invisibles
poderosísimos que están preparando el camino, así como Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo cuando él apareció en el escenario mundial. Va a haber también personas y principados demoníacos que le van a preparar el camino al anticristo. Entonces, está dentro de nosotros un panorama donde algo o alguien está preparando el camino para el nuevo orden económico mundial. Quiero que abran sus ojos, quiero que regresemos a la Biblia, porque hace 2000 años, Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que el anticristo y el falso profeta, un líder religioso, iba a marcar a la gente para controlarla económicamente mediante una marca impresa en la mano o en la frente. Entonces, para que hayamos llegado a este punto donde este hombre va a controlar al mundo, preguntémonos, ¿qué instrumentos va a usar? El miedo. Entonces, parecería como si fuera esto un ensayo, donde está preparándonos para este último acontecimiento, y más bien ya no nos incluimos nosotros, porque nosotros ya no vamos a estar aquí los cristianos. Nos vamos a ir en el arrebatamiento, sí, antes de que comience la semana 70 de Daniel. Pero el mundo, quiero que me escuches, está siendo preparado precisamente para enfrentar un nuevo orden económico mundial, y es lógico que si nos encontramos ya no en los últimos días, en las últimas horas de la historia humana, algo tenía que hacer Satanás con sus príncipes demoníacos para comenzar a preparar al mundo para el último acontecimiento maligno que está a punto de suceder y de convulsionar 10 veces peor el mundo que como actualmente se encuentra.